¿qué es ser productivo en la vida, ¿no? Porque uno dice, bueno, el trabajo te genera, como todos saben, ¿no? La dignidad, digamos, la satisfacción de poder, sobre todo aquellos que trabajan de algo que les gusta o por lo que estudiaron. Otros dicen, ya va a llegar. Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero el hecho de decir, ¿cuál es la satisfacción máxima que uno tiene, ¿no? En esto de ser productivos. Claro, ustedes se van a dar cuenta que todo el mundo está organizado a través de la productividad, producción de bienes y servicios. Las organizaciones, las empresas tienen que producir y tienen que producir desde lo que fabrican a lo que venden. Significa que tienen que generar, ¿no? Rendimiento, tienen que generar ingreso, por eso se habla de producto bruto, ¿no es cierto? El producto bruto de un país, el producto bruto per cápita de una persona, todo lo llevan al grado de la producción. Pero claro, lo que nosotros no nos damos cuenta es que la productividad tiene una dimensión mucho más grande de la medición que genera la sociedad o el sistema económico, que todo el tiempo está hablando de ingreso, ¿no es cierto? Midiendo, ¿no es cierto?, lo que uno gana, lo que uno produce, lo que le alcanza, lo que no le alcanza. Y cuando uno entiende la palabra productividad, que justamente es esa capacidad, obviamente, de producción, uno se da cuenta que la vida es mucho más que eso. Te va a decir, pero pastor, vivimos en la tierra, necesitas visa. Y la visa hay que pagarla, obviamente, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde, digamos, ejercemos una necesidad permanente de generar y de producir cosas, ¿no? Y uno se siente como, cuando produce se siente bien. El tema es que cuando no te pagan te sentís mal. Cuando lo que producís no te alcanza para vivir o no te alcanza para alcanzar esos objetivos que uno tiene, ¿no? Por eso es que muchas veces lo que ocurre en esto de la productividad, yo les traje un dibujito, no sé si los chicos lo tienen por ahí, que tiene que ver con esta mirada del crecimiento, ¿no? y de las expectativas de producción que uno tiene a nivel personal, ¿no? De resultados, ¿no? Por un lado ven en un eje los resultados, y luego el tiempo, ¿no? El tiempo en la vida, el tiempo de que uno trabaja o que uno se desarrolla. Y luego tenés una cadena de lo que vos pensás que debería pasar en el tiempo, o sea, ya sea cuando entraste, te preparaste en una profesión o estás trabajando en algo o estás desarrollando una mirada de proyección hacia adelante. Y claro, y después hay como un valle de decepción. Y luego pasa que hay un crecimiento parece exponencial, ¿no? De que finalmente terminás sobrepasando lo que pensabas que iba a pasar. Bueno, eso es por fe, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos se hallan acá? A ver, en este lugar, acá. ¿Cuántos se hallan por acá? A ver, levánteme la mano. Vivo en Argentina, pastor, ¿qué quiero? Se hallan por acá. Algunos están por acá, otros. ¿Cuántos están por acá? Como decía Mati, ¿no? Vamos todavía. Poco, poco. Si no, le vamos a pedir plata. Si no levante la mano. Pero no todo se mide por ahí. Pero de verdad, ¿qué ocurre esto? Bueno, hay un autor muy famoso ahora que está en las charlas TED por todos lados, se llama Simon Sinek. Él habla de la satisfacción laboral, ¿no? y del problema de los millennials, que justamente tienen ese tema con la satisfacción, como que trabajan y no les satisface, porque o no encuentran el propósito, o son impacientes porque quieren llegar a la curva arriba rápido y por eso les agarra ese valle de la decepción, o porque quizás se sienten como que están para más y nadie se los reconoce. Y bueno, y todo eso genera unos dramas tremendos, que las organizaciones se vuelven locas, que es el tema de la rotación, le llaman, ¿no? Como que la gente sale y se crea, forman una persona, le ofrecen 1000 cosas, le ofrecen chocolate, mesa de ping-pong, qué sé yo, y se le va igual, entonces, y entra otro y lo vuelven a entrenar y se le vuelve a ir, porque no alcanzan a entender qué es lo que le pasa, por qué es que genera ese tipo de situaciones, ¿no? Entre otras cosas que la persona, claro, también lo miden en productividad, porque la persona que no está motivada y no está satisfecha,
se siente insatisfecha en lo que hace y tampoco lo hace con ganas. Y si no tiene una actitud positiva, se descubrió que la persona no produce lo que podría producir. Hace como el trabajo, ¿no es cierto?, a destajo. Hace lo mínimo indispensable y chao, ¿no? Como los colectiveros, ¿se acuerdan cuando decían trabajo, pero a reglamentos? O sea, te para justo ahí, no sé, tiene un montón de cosas que no hacen. Y claro, no generan cosas, porque se perjudica una organización cuando la gente no está motivada, ¿no? Ahora, Jesús habló de productividad. Usted va a decir, pero Jesús habló, estaban todos, Jesús hablaba. Sí, porque claro, cuando uno lee la Biblia, va a ver que esto de la productividad no es un invento moderno. Jesús habló de la productividad. Si uno ve la parábola de los talentos, habla de productividad, ¿no es cierto? De cuánto produjo uno que se le dio 1, 5 y 10 talentos, ¿no? Y bueno, y así es la vida, ¿no? Habla de rendición de cuentas. De hecho, hay un principio que se llama el efecto Mateo, porque dice, al que más da, al que más tiene, más se le da. Jesús dijo, al que más tiene, se le dará más. Y uno dice, es injusto. Es el efecto Mateo, es el efecto de la productividad. Y uno dice, ¿cómo es esto? Y bueno, son principios. Hay un principio que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Son principios que Dios estableció y que yo quiero compartir con vos en esta noche, porque cuando hablamos de productividad, primero, ¿cuántos quieren tener una vida productiva? Uno dice, está bien, pastor, yo con el plan, tengo 2 plancitos, ya me arreglo. Ya está. No, eso no es producción, ¿no? Eso, uno decía, feliz día a los que trabajan para mantener a otros. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero bueno, los que... Te vamos a meter en política. No, pero de verdad que uno piensa en producción en general y uno dice, bueno, no todo es producción. Los que trabajan en alguna organización pública tienen que cumplir un horario y no están produciendo. Uno dice, ¿qué es producción? Porque claro, a veces hay una mentalidad muy de privatista, digamos, ¿no? En realidad, cuando hablamos de producción, yo lo quiero enfocar no tanto no me interesa hablar de economía, no me interesa acá en esta reunión hablar de ese tipo de cosas, sino de la producción personal, ¿no? De que vos te sientas una persona productiva, que vos empieces la semana, empieces el mes y te proyectás un montón de cosas y cuando termines el mes, no sé cómo terminaste abril, pero bueno, cuando terminás el mes decís, bien, o terminás la semana y decís, bien, alcancé los objetivos, me siento cómodo, me siento satisfecho de que pude lograr o que estoy logrando las metas que tengo, ¿no es cierto? Me estoy logrando realizar en la parte espiritual, ¿no? Me propuse ayunar una vez al mes o una vez a la semana, me propuse orar, me propuse leer la Biblia, me propuse tantas cosas y me siento que lo estoy alcanzando, ¿no es cierto? Eso es parte de sentirse productivo. ¿Saben que una de las claves para poder alcanzar la productividad en la faz personal, en todas las áreas, pero en la faz personal, es crear buenos hábitos? En realidad, uno no puede pensar en una productividad a mediano y largo plazo si no crea hábitos, ¿no? Porque son los hábitos los que te generan esa determinación a ir avanzando. Por eso de esto van a encontrar muchos autores, muchos que escriben de esto, no solamente, todo el tema de coaching, ¿no? Trabaja esto también, pero muchos autores que hablan de este tipo de situaciones. Por ejemplo, un autor que se llama Stephen Covey, que escribió los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o productiva le podemos llamar. ¿Lo leyeron? ¿Alguien leyó ese libro? ¿Lo escuchó por ahí? Bueno, entre esos 7 hábitos habla de 3 hábitos a nivel interno, por ejemplo, habla de el enfoque, de ponerse primero determinados objetivos, habla de, por ejemplo, de crear, por ejemplo, determinaciones interiores. Ustedes saben, cuando uno dice primero, el lema es primero lo primero. Significa que cuando estamos en un mundo donde hay un montón de cosas que se superponen, lo que se le llama el multitasking, hablo medio mal inglés, ¿no? Pero sería multitasking, ¿no? Multitasking es como que uno está haciendo varias cosas a la vez y se vuelve menos productivo, menos efectivo. ¿A cuánto les pasa eso? ¿No? Que te pones a hacer algo en la computadora y cortás y empezás otra cosa. Y es como que
Y pasaron 2 horas y empecé a hacer esto y terminé haciendo esto, y te sentís como, bueno, ese es uno de los grandes problemas de estar en enfocado y no concentrarnos en terminar algo, ¿no? Y eso es una de las cosas que ¿no? Y también se aplica a nivel espiritual. Empiezo a leer un pasaje de la Biblia y después no terminé de leerlo, ya estoy leyendo otro y me pongo a leer me entra un mensaje de texto y empiezo a leer un WhatsApp y entro en una página web y qué sé yo, y después vuelvo al pasaje de la Biblia y digo, ¿de qué era que estaba leyendo? Bueno, empiezo y leo otra cosa y tengo un merequetengue, porque bueno, es una de las cosas que nos pasa, ¿no? El tema de no poder, como les decía, no poder armar una línea de efectividad en esto que es, digamos, el enfoque, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tengo acá anotadas, que copié para ustedes, es la necesidad de ser, de comenzar con el fin, dice, ¿no? Poner objetivos, o sea, poner metas. O sea, si yo quiero ser productivo, tengo que ver hacia dónde voy a llegar, porque si no, nunca siento que logré lo que pensaba, si no tengo un objetivo. Entonces, muchas veces vas a tener que, a nivel personal, ponerte objetivos, ¿no? Poner una lista, hacerte algo que te genere esa mirada de lograr. Y esto lo vemos en la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo decía, me propongo ir a España, me propongo llegar al Evangelio a estas ciudades. No es algo que es solamente de este tiempo, sino que es una mirada bien bíblica, objetivos, ponerse metas. Jesús tenía metas y tenía objetivos, ¿no? Y tenía una línea de acción que él se proyectaba a realizar. No es que las cosas venían porque sí, mirá, termino yendo a la cruz hoy en Pascua, no. Jesús tenía determinadas miradas, digamos, de alcanzar metas, de llevar adelante propósitos, de llevar adelante cosas, ¿no? Y eso nos inspira a nosotros para no creernos que, bueno, que no hace falta planificar. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué planificar si después uno rompe los planes? Alguien dijo, no planificar es planificar fracasar, ¿no? El no planificar, yo no digo que siempre se logran los planes, pero sí ayuda a tener un enfoque, a tener una meta, a tener una acción. ¿Está bien o no? Si uno no planifica, otros planifican por uno. Esa anotala, ¿no? Si vos no planificás, alguien te va a planificar por vos. De hecho, siempre hay alguien que está haciendo de la agenda. Y es importante que uno tenga sus propios objetivos y tenga su propia planificación. ¿Para qué? Para que no terminar haciendo otra cosa y uno sentirse improductivo. Estamos hablando de ser productivo, ¿no? Entonces, el tercer punto que habla este autor habla de ser proactivos, habla de iniciar cosas. Muchas veces uno tiene una productividad, digamos, negativa o pasiva, de permanecer. Bueno, yo hace tanto tiempo que estoy en el Señor. Sí, pero ¿cómo en cuanto a proyección de crecimiento, de logros, de ganar almas, de llevar el Evangelio a lugares? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, pero yo me mantengo fiel al Señor. Sí, pero eso está bien, pero el Señor nos manda a llevar el Evangelio a toda criatura. Jesús le dijo, fíjense lo que le dijo el Señor, ¿no? Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Y les dio un orden, Jerusalén, Judea, que era la provincia, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? O sea que cuando hablamos de proyección, hablamos de meta, no es que viene todo así. Jesús pone y dice, vayan y prediquen, ir a todo el mundo. O sea que no está diciendo, esperen que la gente venga a encontrarse con el Evangelio. No, dice, vayan y lleven el Evangelio. Eso habla de que para ver productividad en la fase espiritual, tenemos que tomar decisiones de acción. ¿Amén? ¿Me siguen o no? Pero bueno, si no es de Dios no se van a convertir. Sí, pero si nadie les predica tampoco. ¿Entienden dónde estamos? Entonces hay una productividad que tiene que ver con determinadas acciones que tomo. Y uno dice, ¿pero quién permite esas acciones? El Señor.
Eso estamos siempre 100% de acuerdo. Pero si yo no le digo al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías, el Señor le dice, ¿a quién enviaré? Y Él le dice, envíame a mí. Si yo no le digo, envíame a mí, entonces no hay productividad, no hay el resultado. ¿Me siguen? O sea, tengo que tomar decisiones y capaz que el Señor te está hablando en tu vida laboral, en tu vida ministerial, tomar decisiones de iniciar. Si hasta que vos no te inscribís, no empiezan a producirse los milagros. Hasta que vos no llamás, hasta que vos no das un paso, como decía Matías, quizás el paso hasta puede ser negativo. ¿Cómo negativo? Sí, decir que no a algo. A veces es más difícil decir que no y uno se transforma en ser productivo diciendo que no. Hola, ¿me siguen? Por ejemplo, ¿qué sería ser productivo diciendo que no? Claro, tenés 10 cosas. Si yo digo que no a algo, estoy siendo productivo en la medida que voy a ser más productivo que haciendo cualquier cosa al decir que no. No hay nada que me haga ser más productivo que decir que no. Eso es algo que yo tengo que aprender. No es que yo ya lo tengo. Mi esposa me dice, vos tenés el sí fácil y a todos le decís que sí y después no terminás haciendo las cosas que tenías que hacer. Hola, soy yo. No estoy hablando de uno que leí por ahí. Así que, ¿qué es lo que nos habla el Señor? Bueno, orar. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que decir que sí a todo? Y después llorar y decir, ¿por qué? ¿Por qué no tengo resultados? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Quién te mandó a tener que decir que sí a todos? Hola. ¿Quién te mandó? Nadie. Yo me meto solo. O sea, yo me comprometo. Yo le digo que sí a todo y después me hago responsable. Y después no puedo cumplir y lloro. Y me siento improductivo. No, si vos le hubieras dicho que no, no te sentís improductivo porque dijiste que no y chao. Entonces te enfocás en las cosas que tenés que lograr para poder ir creciendo en una mirada de objetivos y metas y alcanzar productividad. ¿Amén? Medio complejo hoy, pero vamos. Voy a leer un par de versículos que quiero compartir con ustedes. Isaías 3:10, primero, un versículo que nos motiva, porque yo creo que el Señor nos da una garantía de que si estamos haciendo su voluntad, vamos a ver productividad. Dice así, díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Amén. ¿Qué significa? Significa que el Señor nos garantiza por su palabra que nos va a ir bien. ¿Cómo te va a ir? Ay, qué positivo. Miren la realidad, pastor, miren los índices, miren lo que pasa, miren. ¿Vieron que hay gente que es insatisfecha crónica? Yo nunca voy a poder crecer. Yo no tengo las habilidades, no tengo el dinero, no tengo el capital, no tengo la... Y la Biblia nos dice, te va a ir bien. ¿Cómo nos va a ir? Es como, tendríamos que hacer un mantra, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. ¿No? Tipo, tengo que empezar la semana y todo mal, y yo me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Porque nuestra mente se formatea de manera negativa. No te va a alcanzar, no vas a poder, no. Y es como que uno tiene todo el tiempo un callejón sin salida y el Señor nos dice, vas a ser productivo, te va a ir bien, vas a comer en los frutos de tus manos, significa vas a cosechar en lo que te pongas, te va a ir bien. Amén. Porque uno a veces mira, siempre el pasto del vecino es más verde, ¿no? Siempre uno, mirá qué bien que le va a decir, mirá qué bien, y uno no sabe la realidad de las cosas. Por ahí no sabe que el pasto ese lo robó y lo debe. ¿No es cierto? Porque voluntad, cumplí mi palabra, te va a ir bien en la vida.
Te va a ir bien, vas a cosechar, vas a ver los frutos, vas a ver que yo te voy a bendecir. Una mirada generosa, de algo que hablaba Mati. La Biblia te dice, sé generoso con tu hermano, sé generoso. El autor habla de ganar, ganar, una mirada de cooperación, no esa ambición de querer tener más, de querer, ¿no es cierto? Voy a ser productivo pisándole la cabeza a todo el mundo, robándole a la gente, sacándole, ¿no es cierto? Haciendo. Y el Señor nos dice, te va a ir bien, decirle al justo que le va a ir bien, el que es honesto, el que no roba, el que no miente, el que hace mi voluntad, le va a ir bien, va a cosechar fruto de sus manos. A veces tenemos como dos estándares, uno en el mundo y otro en la iglesia. No, pero en el mundo manejo el estándar del mundo, pero en la iglesia manejo, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Pero afuera hago otras cosas y no va, porque a la larga se cosecha lo que se siembra en todos lados. ¿Amén? Jesús les dijo a los discípulos un par de cosas de la productividad. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Y él lo comparó con la higuera, un pasaje muy conocido. Dice, yo soy la higuera no la vid. Yo soy la vid verde, cambié de planta. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice, y el versículo 2 dice, él corta, mi padre, de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Tremendo. O sea, él corta la rama que no da fruto y la que produce la poda para que dé más fruto. O sea que está mirando, nos está pensando una manera de Dios de llevar fruto. Llevar fruto es productividad, ¿no es cierto? O sea, generar fruto es productividad. Y el Señor dice, Dios, mi Padre, está mirando el fruto. De hecho, a la rama que no da fruto la corta porque afecta a la planta, ¿no? Y a la otra que da fruto la poda. A mi esposa le encanta podar las plantas. Me acuerdo cuando teníamos varios arbolitos y llegaba esta época, porque ella esperaba esta época, así, abril, qué sé yo, y le encantaba. Agarraba una tijera bien grande y empezaba. Y un serruchito que consiguió, ¿no? Y le cortaba. Y un día llego y veo un tronquito así. Se te fue la mano, le digo. Yo había visto una planta así, cuando llego veo un tronquito así. No, la podé para que dé fruto. Porque había visto un tutorial que había que darle. Esos tutoriales de YouTube. Menos mal que el Señor no lee esos tutoriales, si no nos queda nada. Sí, es verdad. Bueno, la segunda parte. Es verdad. Así que esto de podar tiene que ver con la productividad a nivel personal. ¿Qué es podar? Podar, ¿no? A nadie le gusta que lo poden, ¿no? Pero ser podado tiene que ver con ese pequeño dolor que nos va a traer resultados. Y a veces tiene que ver con algo que el Señor nos corta, nos saca. Hay cosas que tiene que sacar de nuestra vida para que seamos más productivos. Hola. Quizás una amistad. Quizás el tiempo en hacer alguna cosa, por ejemplo. Hola, sigue tocando, Señor, sigue ministrando, ¿no? Quizás el tiempo, ¿no? No sé, algo el Señor quizás tiene que tocar para ser más productivo. Hola, ¿cuántos dicen amén? Duele ahí, duele. Toque, pastor, que duele. No tengo tiempo para nada. Y estoy... No tengo tiempo para las cosas que me interesan. Y si uno pudiera medir, ¿no? Hay algo que yo nunca miro, pero en el celular te dice cuántas horas pasás en cada aplicación. No lo miren ese, ¿no? Es del diablo. Hay algo que a mí me entusiasma cuando yo digo, el día tiene 24 horas para todos. Desde el presidente de Estados Unidos, Elon Musk, Bill Gates, todos tienen 24 horas. No es que ellos tienen otro día con otra cantidad de horas.
¿Y eso qué tiene que ver? No, digo que algunos la usan mejor las horas, son más productivos. O sea que muchas veces tenemos que podar. O decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tenés que podar? Porque mejor que sea por las buenas, yo sé por qué se lo digo. Que el Señor me hable y yo lo haga, es mejor que el Señor lo haga sin que yo esté de acuerdo. Porque esa duele más todavía, digamos, ¿no? Viste que por ahí a veces nos ocurren cosas y uno dice, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y bueno, a veces el Señor tiene que aplicar alguna corte ahí porque si no tiene que directamente nos morimos. Espiritualmente digo, ¿no? Así que yo siempre le digo, Señor, ¿qué es lo que tenés que sacar de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Hay cosas que estoy haciendo mal? Sí, efectivamente. Gracias porque me preguntás, me dice el Señor. Oh, yo pensé que me ibas a decir que no. ¿Sí? Tenés que arreglar eso. Tenés que ir y perdonar a fulano. Ah, no me di cuenta que no. ¿Sí? Tenés un poquito de enojo. Y eso te hace ser improductivo. ¿Cuántos saben que el enojo te hace ser improductivo? Cuando vos tenés bronca por algo, estás pensando en eso y no pensás en otra cosa. Entonces, en vez de estar pensando cómo ser más efectivo en otras cosas, estás todo el día maquinando, tiqui, 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 tiquitín, tiquitín, tiquitín. Estás todo el día pensando en eso. Entonces, en vez de pensar en cosas productivas, estás pensando en cómo complicarle la vida al otro. Y eso no es productivo. Es más, Dios no lo bendice. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Claro, tenés que podar algunos pensamientos que te llevan a perder tiempo, a dedicar cosas que no tienen fruto. No son lo que nos llamó el Señor. Porque el Señor nos llamó a tener pensamientos de bien, pensamientos de acuerdo a su voluntad, ¿no es cierto? Así que la poda es una de las herramientas preferidas del Señor para generar fruto. Por eso dice, mi Padre es el labrador y al que da fruto lo va a podar porque le quiere que lleve más fruto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser podados? Pero despacito, Señor, no como Marijo. Despacito, Señor, cortame una ramita, después la otra. No, tiene que ser ahora porque es el otoño, ahora hay que cortar. No, bueno, pero con amor. Como si el Señor tuviera amor, ¿no? Gloria al Señor. Miren lo que dice el versículo 16. Miren lo que dice el Señor, ¿no? A los discípulos. 15, 16, Juan. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Si eso no es productividad. Yo los elegí a ustedes y acá tiene que ver la productividad con el propósito en la vida, con el llamado de Dios en la vida. Uno realmente es productivo cuando está haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo sé que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Porque justamente si hay algo que me va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Eso es productividad. O sea que la productividad, más allá de desarrollar y cumplir, no tiene tanto que ver con satisfacer necesidades, sino tiene que ver en su profundidad con alcanzar la satisfacción más plena del corazón de Dios, agradar al corazón de Dios. Por eso cuando nos dice la palabra, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto, el versículo siguiente dice, 17, este es mi mandato, ámense unos a otros. O sea, fíjate que el Señor no les dijo, laburen 24 horas por día. Les dijo, ámense unos a otros. O sea, y en Corintios 13 dice, si tuviera todo esto y aquello y no tengo amor, nada me sirve. Y si daría un montón de plata a la gente y haría esto, si no tenés amor no te sirve. O sea que lo que nos dice el Señor, que la productividad mirada desde el cielo tiene otros parámetros y otras mediciones, otros indicadores que esta sociedad y este mundo no tiene.
El Señor está mirando nuestra productividad desde el punto de vista de cómo hacemos lo que hacemos. Si nosotros usamos a la gente o la amamos a la gente. Si nosotros valoramos al prójimo y nosotros tenemos un corazón de generosidad hacia el prójimo. No utilitarista de la gente para yo sacar mi productividad, que es el modelo del mundo. ¿Cuál es el modelo del mundo? Usar a la gente, pagarle lo menos posible para yo lograr más. Y si le pago más porque quiero ganar más, no porque me interese la gente. Entonces la gente se siente usada y no se siente satisfecha. Obvio, Vicky, que se va a sentir así. Si la estás explotando o hay alguna duda. Entonces mucha gente, y no estoy hablando a nivel de laboral, estoy hablando a nivel ejecutivo también. La gente está insatisfecha porque no se siente que está logrando lo más preciado, que es la vocación que tiene en el corazón. Los deseos más profundos del corazón. Y el Señor nos dice, yo los elegí para que lleven fruto, para que ustedes logren una vida plena, una vida satisfecha, una vida de resultados, no solamente en lo material, pero también en lo espiritual y en lo emocional. ¿De qué te sirve tener todo el oro del mundo y perder el alma? Dice el Señor. Ganar el mundo y perder el alma. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre no alcanzar su fase espiritual? ¿De qué le sirve tener mucha riqueza y perder su familia? ¿No es cierto? ¿De qué le sirve trabajar todo el tiempo y que sus hijos después no sepan quién es el padre o la madre? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve de que uno pierda los fundamentos más importantes de la vida si uno no desarrolla determinadas calidades de vida en la relación con el prójimo? ¿De qué te sirve vivir en un clima laboral que es un infierno, que todos se odian entre sí? ¿De qué te sirve? O sea, uno necesita trabajar otros puntos para sentirse realmente productivo. ¿Amén? Y Jesús la pone en el ángulo. Jesús la clava al ángulo, ¿no? Dirían los chicos que gusta el fútbol, ¿no? Jesús la mete justo en donde la pelota entra, ¿no? Quiero terminar con esto. Hay una fórmula del éxito productivo que está en el libro de Segunda de Pedro. Yo le digo la fórmula del éxito productivo porque dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con el control propio, el control propio con perseverancia, ya me perdí. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. O sea que nos está hablando el Señor de una fórmula del éxito. ¿Qué es? Y voy a la iglesia. No, a la fe agregale conocimiento, agregale excelencia moral o virtud, dice otra versión. A la excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Sumisión a Dios, afecto fraternal. ¿Cómo yo tendría que hacer, viste, como ahora te dicen, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto estás en fe? Del 1 al 10, ¿cuánto estás en excelencia moral? 2. Del 1 al 10, ¿cuánto estás en conocimiento? 3. Del 1 al 10, ¿cuánto estás? Y de ahí sacás tu nivel de productividad. Wow, sería terrible, ¿no? Mejor no. Mejor oremos. Porque, viste, si lo medimos así para el mundo, ¿por qué no lo vamos a medir para el Señor? ¿No? De perseverancia, ¿cómo estoy? Poneme un 2. Pero tremenda la palabra, ¿no? En afecto fraternal, ¿cómo estamos en amor a los hermanitos y a las hermanitas? No me banco ninguno. Quiero ser productivo, pero no me banco a los hermanos. Y estoy mal. Estoy mal. No tengo felicidad en el servicio. No tengo satisfacción en la obra. No tengo satisfacción. ¿Y por qué? Y porque esto, lo otro. Y cuando hago la lista, me doy cuenta que ante ese examen, claro que no voy a ser productivo. Porque estoy amargado, porque estoy triste, porque estoy siempre pensando en cosas que el Señor no quiere que piense. Pienso en
que me va a ir mal, pienso que no me va a alcanzar, pienso que que nadie me quiere, pienso cosas que no me dejan ser productivo. Hago cosas que me distraen, hago cosas que a Dios no le agradan y no me dejan ser productivo. Y después digo, ¿y por qué no soy productivo? Y me amargo. Bueno, hace un estudio interior. No, que, como dice el salmista David, cuando dice, Señor, examíname y ves cómo está mi corazón. Señor, mostrame, probame cómo estoy adentro de mi corazón. Si yo quiero ser más productivo, el Señor no tiene algunos y hace exclusión o hace acepción de personas. El Señor quiere que todos cumplamos su voluntad y que todos le agrademos al Señor. Amén. Así que hoy puede ser una buena noche para decirle, Señor, en este día yo quiero que me transforme, no solamente en alcanzar el máximo de lo que vos tenés pensado para mí, en mi faz laboral o profesional o vocacional, sino también en la parte espiritual. Que yo pueda ser la mujer y el hombre que vos estás esperando de mí. Que yo pueda desarrollar al máximo todo lo que vos preparaste para mí. El Señor nos prepara dones, dice la palabra. El Señor prepara para nosotros un camino de antemano para que andemos por ellos. Y a veces estamos distraídos con esto, con aquello. Estamos atendiendo muchas cosas y no nos enfocamos en lo importante. Atendemos lo urgente y no lo importante. Y no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas no son realmente las más importantes. Y en el 20% de las cosas que son más productivas las dejamos de lado, porque estamos ocupándonos del otro 80%. Y eso es lo que necesitamos hoy, recibir inspiración. Señor, ¿en qué me tengo que enfocar? Señor, ¿en qué me tengo que apuntar para ver más fruto en mi vida personal? ¿Qué tengo que cortar si tengo que dejar algo? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿A qué le tengo que decir que no, Señor? Porque haciendo eso, fíjate, dejé de orar. Antes oraba, ahora no oro más. Haciendo eso, dejé de leer la palabra. Haciendo eso, dejé de ver a mi hermano, mi hermana. Señor, ¿qué es lo que...? Bueno, orar al Señor. No hay una fórmula única para todos, modelo abracadabra, ¿no? Pero sí es a un modelo personal, a un estilo personal, a una medida personal. Es como ir al sastre a medida, ¿no? El traje personal. Hay un modelo para vos de productividad. Todos somos diferentes. Algunos son más productivos en un horario del día, otros son más productivos en otro horario. Algunos son productivos el lunes, martes y miércoles y el jueves y viernes ya no más. Otros son más productivos jueves y viernes porque se le acaba la semana y le meten pata con todo. Somos todos diferentes. Cada uno tiene diferentes cosas. Algunos son más productivos en un área y otros más en otra. Así nos hizo el Señor, variados. Nos hizo el Señor polifacéticos. Es una bendición, es una bendición. Ahora el tema es cómo yo puedo saber y descubrir en qué yo soy más productivo en lo personal. ¿Amén? Y agarrar el combo y decir, Señor, miren, hay veces que uno dice, ¿en qué fallé? ¿Por qué a mí me salen mal las cosas? Y a veces se trata por tiempos. Así como en la naturaleza hay tiempos que son de baja y otros tiempos de alta. Así como en la economía hay tiempos de ciclos, ¿no? Se llama ciclos de baja y ciclos de alta. También en la vida personal puede haber ciclos más productivos y ciclos menos productivos. No es algo raro. Puede ocurrir. A veces el Señor te permite que en un mes o 2 meses logres un montón de cosas que no venías logrando por mucho tiempo. A veces necesitamos un empuje del Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces uno le agarra la cabeza y empieza a decir, ¿cuánto tiempo que perdí acá? Si yo no hubiera estado en ese lugar, hoy estaría a 1000, pero yo perdí mucho tiempo por no haber tomado determinadas decisiones a tiempo. Pero ¿saben qué? Para Dios todo es posible. Y el Señor mira los corazones.
Así que el Señor puede hacer que si fuimos improductivos o mucho tiempo desperdiciamos, en poco tiempo, si nos alineamos con el Señor nos empuje y veamos resultados rápidos. Por eso hay un versículo que dice: el que ara alcanzará al que ciega, al que siembra. No, al que cosecha, perdón. El que ara, hoy estoy trabado. Amós, capítulo 9. El que ara alcanzará al que ciega. O sea que el Señor nos dice que hay momentos para recibir un empuje sobrenatural. Lo que ahora se llama la curva exponencial, ¿no? Hay momentos que el Señor te va a empujar y de repente van a empezar a ocurrir cosas que estaban ahí como viste, en la puertita, y de repente... Pero es que alineé mi corazón con el Señor y eso estaba todo esperando a que yo me alinee, y cuando yo me alineo, de repente se abren todas las puertas juntas. Y vos decís, pero si hubieran ido abriendo de poquito, no, todas juntas se abren. Productividad exponencial. Es como que... ¡fua! ¿Pero por qué? Porque yo estaba, o quizás tuve que ayunar, o tuve que orar, o tuve que perdonar. Había un montón de gente que la tenía en el freezer, ¿vieron? Y de repente me tocó la palabra y agarré la lista y empecé: perdona a fulanito. Hola, ¿qué hace que no me llamas hace 20.000 años? Bueno, no, te quiero, te perdono. Y uno dice, no pasa nada. No pasa nada ahí. Pero de repente se alinean todos los patitos y de repente, ¿viste cuando...? No, pues ustedes no juegan, yo tampoco. Pero vieron que cuando salen las 3 manzanitas, ¡trin! Y bajás así, entonces, lo ven en las películas y se caen todas las monedas. Y decís, ¿qué pasó? ¿Se alinearon? De repente tu corazón se alineó con la palabra, y de repente ¡pua! Se rompieron todas las... Mirá qué espiritual el pastor lo que usa de ejemplo, ¿no? Y de repente empezás a ver tremenda productividad y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, hubo cosas que estaban ahí frenando la bendición del Señor. Y vos le echabas la culpa, no sé qué, a esto, al otro. Pero se rompieron esas ataduras que muchas veces son de falta de perdón o de enojo o de esto, del otro, y de repente ¡pah! Se empezó a abrir en otro campo y decir, pero ¿cómo? Si él estaba acá. Sí, pero eso que está ahí estaba detenido porque vos estabas atado acá. Estabas pensando todo el día en esto, y cuando perdonaste y soltaste, ahora pudiste ver cosas que antes no veías. Y de repente producís y te empezás a... Y bueno, es la gracia del Señor, ¿amén? Espero que el Señor te haya bendecido con esta palabra. Padre, gracias Dios por tu palabra, que no vuelve vacía, que cumple el propósito para el cual la envías. Yo no sé a cuántas personas hoy esta palabra está tocando, pero yo sé que hay gente que hoy está rompiendo cadenas y ataduras que no las dejaban ser productivos en su vida, aún de manera inconsciente, pero hoy tienen luz para romper ataduras que la estaban frenando en determinadas áreas de su vida. Puede ser lo económico, puede ser lo sentimental, puede ser lo emocional. De repente se viene una lluvia de bendición. Había sequía, pero de repente se derrama la gracia de Dios. Dice el Señor en el libro de Joel: yo restituiré y compensaré los años que se comió la langosta. El Señor de repente empieza a bendecir tu vida. Estuviste luchando con un montón de cosas y de repente se quiebra y empezás a ver productividad. Empezás a renovarte. Tomaste un tiempo de búsqueda de Dios y de repente entendiste por dónde era la cosa. Y dijiste, como dijo Job: hasta ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Dios le multiplicó y fue el doble de productivo de lo que era antes de la prueba, Job. Job fue el doble de productivo, porque antes no había entendido de qué se trataba Dios. Entonces había vivido una vida limitada, a pesar de que los demás decían que bendecido que estaba, pero Dios lo quería bendecir el doble. Pero él estaba a un tope de nivel en su productividad. Y el Señor quería darle mucho más. Dejate inspirar, que ahora el Señor te abra el corazón. Que el Señor te ponga esa línea, ¿no?
Señor, si me tenés que podar, que me podes, Señor. Si tenés que sacar cosas de mí, que me saques, Señor. Si me tenés que revelar que está mal, mostrame. Señor, si tengo que perdonar, si tengo que ser más generoso, Señor. Si tengo que bendecir más personas para que se rompan las cadenas y empiece a haber otros resultados, Señor, mostrame, Señor. Si tengo que hacer más por la gente, si tengo que hablar más de vos, Señor. Abrí mis ojos, Señor, si estoy muy oprimido por este mundo, por el sistema, por los objetivos de esta sociedad que no tienen nada de vos, Señor, pero que me ponen en una distracción de tus prioridades para mi vida, Señor. Señor, si yo tengo hoy que cortar con algunas cosas que me están haciendo mal, ayúdame, Señor. Dice el libro de Cantares, tené cuidado con las zorras pequeñas que te echan a perder la viña, que te sacan la productividad. Tené cuidado con las zorras pequeñas, dice Cantares. Tené cuidado con las pequeñas cosas que te arruinan la productividad. Son pavadas, sí, pavadas, pero muchas pavadas terminan comiendo todo tu esfuerzo, comiendo todos tus objetivos y tus sueños. Tené cuidado con esas zorras pequeñas, detectalas, atendelas a tiempo, antes de que sigan aumentando su daño, aparentemente que no se ve, pero que produce daño. Oh Señor, que tu palabra hoy traiga luz, Señor, traiga luz. Quizás el Señor te muestra que estás descansando poco, durmiendo poco, que estás comiendo mal. Eso también te quita productividad. Quizás estás haciendo una vida desordenada y tenés que ordenarla y eso te quita productividad. Tenés que ordenar tu vida en algunas áreas. Tenés una vida muy alborotada y el Señor hoy te manda y te dice, ordená tu vida si querés ser productiva. Ordená tu vida, ordená tus prioridades, ordená tu casa, ordená tus puntos. Oh Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre, en este día. Señor, si tenemos que hacer planes, dejamos de hacer planes, hay que hacer planes guiados por vos. Si tenemos que poner objetivos, Señor, ayúdanos. Si tenemos que crear rutinas, ayúdanos, Señor, rutinas saludables en la comida, en el ejercicio físico, rutinas que nos van a generar mejores pensamientos más creativos, más... Señor, ayúdanos, Padre, que tengamos una mirada espiritual del tema. Sopla tu espíritu, Señor. Sopla tu espíritu, Señor, en medio nuestro. Oh, Espíritu Santo, sopla tu espíritu, Señor. Sopla, 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 sopla. Sopla, Señor, sopla, 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 sopla. Oh, bendito el nombre del Señor. Vamos a dar fruto, vamos a dar fruto, vamos a dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a prosperar, vamos a cosechar, vamos a crecer, vamos a dar, vamos a recibir del Señor, iglesia. Vamos a recibir todo lo que el Señor tiene, porque queremos todo, no queremos conformarnos con menos de todo lo que el Señor tiene. Oh, bendito Dios. Hay más del Señor. Quizás estás en ese valle de la depresión, pero hoy el Señor te lleva al punto de soñar con más. Tu vida crece a una velocidad inesperada. El Señor prospera tu vida. El Señor te devuelve cosas que el diablo te quitó. Bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor.